Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuela Guzmán. Yo soy una de las médicas generales de Prosalco Las Vegas. Hoy vengo a tocar algunos puntos claves de cuidados paliativos en pacientes adultos. Hay algunas diapositivas que van a tener mucha información, pero el objetivo de esto es que lo tengan como una herramienta de búsqueda para cuando ustedes lo consideren necesario. Bueno, este tema porque es importante. La pirámide poblacional, digamos que se está invirtiendo, ya hay mayor envejecimiento demográfico, ya tenemos más patologías crónicas y tenemos estilos de vida poco saludables en gran parte de la población, lo cual nos está generando que el paciente que veamos de forma diaria en la consulta tenga bastantes patologías crónicas de base, se encuentre en cuidados paliativos, tenga patologías oncológicas, por lo cual es importante recordar este tema. Bueno, la OMS define los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida tanto del paciente como de la familia y los integrantes de la red de apoyo del paciente, en donde el objetivo es mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Bueno, ¿quiénes son susceptibles a recibir tratamientos de cuidados paliativos? Son pacientes que cursan con una enfermedad o condición avanzada crónica e incurable. Digamos que lo que vamos a hacer acá es mejorar su calidad de vida, como lo decía anteriormente. Pues esto puede ir en todo tipo de trastornos infecciosos, traumáticos, degenerativos, metabólicos, oncológicos. Y tenemos que tener muy claro que independiente del pronóstico de tiempo de supervivencia del paciente, tenemos que darle el mayor confort posible. Bueno, acá es muy importante la atención integral, no solamente pensar en las medidas farmacológicas, sino en las no farmacológicas, mirar todas las necesidades biopsicosociales del paciente, mirar si nos necesitamos apoyar en otro profesional de la salud. Bueno, para el diagnóstico necesitamos una evaluación integral para mirar, por ejemplo, en el dolor, la intensidad del dolor, la repercusión en la calidad de vida, qué es lo que más le molesta. Y para eso tenemos muchas escalas que son instrumentos muy útiles para, digamos, poder medir la percepción del paciente de los síntomas que tiene y así poder darle el mejor tratamiento. Acá no me voy a detener mucho, les traigo varios cuestionarios y escalas que pueden ser de utilidad, como la escala de Karnofsky, que es para evaluar la supervivencia, cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton, en pacientes en cuidados paliativos con cáncer avanzado, escalas pronósticas. Tenemos varias escalas para medir la intensidad del dolor, como la escala visual análoga, las escalas verbales, cuestionarios breves y, por ejemplo, cuestionarios para pacientes con demencias. Como también podemos tener pacientes con alteraciones cognitivas, les traigo algunas escalas que pueden ser útiles en este tipo de pacientes. Acá digamos que va a pasar rápidamente, solo les quiero dejar las escalas de ahí por si en algún momento las necesitan. Acá tenemos la de Karnofsky, tenemos la de Edmonton, tenemos esta que es para el pronóstico, abajo digamos que están los grupos de riesgo con la probabilidad de supervivencia. Acá tenemos, creería yo, de las más utilizadas por nosotros, que es la escala visual análoga, entonces vemos que va sin dolor y máximo dolor. Acá se puede contabilizar, por ejemplo, de 0 a 10 o se pueden mostrar diferentes caritas. Acá tenemos escalas verbales descriptivas que también me parecen muy útiles. Tenemos la escala de Melzack, donde nos dice que puede ser suave, incómodo, penoso, horrible o agudísimo. Y la escala de abajo que tenemos que puede ser sin dolor, suave, moderado, mucho, insoportable. Es muy importante que en las historias clínicas, con la escala que ustedes se sientan más cómodos, que sepan manejar mejor, digamos que dejen la evaluación del dolor, porque así nos vamos a dar cuenta si otro profesional lo ve más adelante, si la intensidad ha aumentado, ha disminuido o si sigue igual, y eso nos va a guiar a un mejor tratamiento y enfoque terapéutico. Acá les dejo para pacientes con demencia, este es el cuestionario breve del dolor. No es breve, tenemos 22 preguntas, pero es muy completo por si en algún momento eh, quieren profundizar en él. Acá les dejo el mini mental state para pacientes con alteraciones cognitivas, este también nos sirve. Y en el diagnóstico es muy importante, como les decía, asegurar un abordaje integral y en lo posible interdisciplinario. Acá les traigo algunos puntos claves, cómo corregir lo que tengamos, lo que se pueda corregir lo corregible, identificar las causas potencialmente reversibles, indicar tratamientos específicos, medidas no farmacológicas de confort, tratamiento farmacológico sintomático, digamos que el éxito acá del control de síntomas
Se basa en una correcta evaluación, en un adecuado seguimiento terapéutico, una reevaluación y monitoreo continuo. Vamos a ver los síntomas más frecuentes en pacientes con tratamiento paliativo. Tenemos la disnea. La disnea la podemos ver muy frecuentemente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un síntoma también en pacientes con cáncer avanzado, interfiere con la capacidad funcional y con la calidad de vida. Por eso es muy importante identificar las causas reversibles como la insuficiencia cardíaca, la exacerbación de POC, arritmias, anemia, para ir controlando todos esos factores y que el paciente tenga un mejor confort y disminución del síntoma. En cada síntoma les voy a traer como puntos que pueden dejar en la historia clínica en recomendaciones para que el paciente se los lleve impresos, y es muy importante también decírselos, explicárselos de forma oral en la consulta. En la disnea es muy importante dar tranquilidad y seguridad tanto al paciente como a las personas alrededor, para que esas personas alrededor en algún momento de crisis puedan brindarles la tranquilidad al paciente. La idea es no dejarlos solos, favorecer corrientes de aire, entonces por ejemplo abanicos, ventiladores cerca, ventanas abiertas, adaptar el medio donde está viviendo el paciente, digamos, a ese tipo de necesidades, recomendar por ejemplo si hay una habitación que tiene mayor ventilación, digamos que es un punto positivo poderlo trasladar para esa habitación. Entonces en la consulta es muy importante la educación al paciente alrededor del síntoma que presente. Bueno, la morfina es el fármaco de primera elección en este tipo de pacientes y la vía oral siempre será la primera vía de elección. Tenemos otros síntomas como la astenia, anorexia y caquexia. Acá nos debemos apoyar de la parte de nutrición, ya que la asesoría nutricional es muy importante, los hábitos alimenticios, las preferencias, las intolerancias y mirar los desencadenantes de estos síntomas. Entonces el fraccionamiento de los alimentos, la preparación adecuada de estos, servir comida digamos con presentaciones llamativas, la higiene bucal diaria. Y en tratamiento que nos recomiendan las guías del uso de corticosteroides y psicoestimulantes. Pero es muy importante la parte de nutrición, donde si no se la están brindando en los IPS o en las instituciones donde están tratando toda la parte interdisciplinaria de cuidados paliativos, es responsabilidad de nosotros derivarlo a nutrición para que tenga ese apoyo. Bueno, también podemos tener deshidratación, como en todos los síntomas hay que individualizar el manejo. Siempre la primera línea de elección va a ser la vía oral. Acá tenemos que identificar qué medicamentos está tomando, qué le puede estar generando la deshidratación, si está tomando suficiente líquido. La mucositis es muy común durante o después de una radioterapia o quimioterapia. Generalmente en este tipo de centros se hacen tratamientos preventivos o profilácticos, pero hay que tener en cuenta que si el paciente después de, digamos, la evaluación que le hacemos y el examen físico estamos pensando en una mucositis, es muy importante detectarla a tiempo, porque esto genera bastante incomodidad en el paciente. Acá les traigo una tablita con la que puede ser más fácil clasificarla. La xerostomía boca seca es un síntoma que puede estar en muchas condiciones patológicas, es un síntoma muy incómodo que genera disconfort. Digamos que esta guía lo divide en tres grandes grupos, que son las orgánicas, farmacológicas y funcionales. Acá me quiero detener en las farmacológicas, ya que miren que hay muchos medicamentos que pueden generar esto. Entonces, si tenemos un paciente que nos esté indicando que tiene este síntoma, debemos revisar a detalle los medicamentos que está tomando para ver si podemos generarle mayor confort. ¿Qué se recomienda? Una higiene dental, un control periódico de odontología, entonces preguntar si ya está en seguimiento por odontología. Los humidificadores nocturnos tienden a dar una sensación de alivio en este tipo de síntomas. 2 litros de agua mínimo, dividido obviamente en sorbos pequeños dependiendo de la condición del paciente. La candidiasis oral también es un síntoma que es muy común en esta población. Esto se debe a la deshidratación, corticoterapia, uso de antibióticos, radioterapia, quimioterapia. Generalmente en estos centros se hacen, digamos, tratamientos cuando están en radioterapia, pero lo importante es detectarlo a tiempo. Si llega a nuestra consulta, se recomiendan antifúngicos tópicos y antifúngicos orales, como el itraconazol y el fluconazol. Bueno, la disfagia, como todos los síntomas, requiere una valoración individualizada. Se recomienda dieta blanda, se recomienda fraccionamiento de los alimentos.
y en algunas patologías se puede recomendar un ciclo corto de corticoides. Las náuseas y el vómito son síntomas también muy comunes. Digamos que esto también genera mayor disconfort. Hay muchas causas de náuseas y vómito, no solo farmacológicas. Digamos que acá es muy importante que en muchas quimioterapias les colocan, digamos, la profilaxis con dexametasona, con ondansetron, con metoclopramida, pero acá les quiero recordar que la metoclopramida es el tratamiento de elección en este tipo de pacientes. Acá les dejo algunas de las causas de náuseas y vómito y quiero que vean que en los fármacos, digamos que están los opioides y los quimioterapéuticos. Bueno. Es muy importante cuando vayamos a empezar medicamentos, por ejemplo, como los opioides, indicarle al paciente qué efectos secundarios puede tener. Uno de estos pueden ser las náuseas y vómito, por eso es muy importante hacerle un seguimiento estrecho al paciente cuando empecemos este tipo de medicamentos, porque en los primeros días puede tener este tipo de efectos secundarios y si no lo tratamos no vamos a tener una buena adherencia. La metoclopramida, digamos que es el antiemético procinético ideal en este tipo de pacientes y tiene muy buena tolerancia, a menos que tenga una contraindicación. Bueno, entonces las recomendaciones para los pacientes: adecuada presentación de alimentos, alimentos frescos, no forzar la ingesta, evitar contacto con aromas fuertes que lo pueden desencadenar y los higiene de la boca. Bueno, en el estreñimiento, los pacientes que están en tratamiento con opioides, más del 50% pueden presentar estreñimiento. ¿Qué es importante acá? Identificar si es necesaria la profilaxis, por ejemplo con laxantes de acción osmótica como el PEG, la lactulosa. Si persiste eso, se puede pensar en laxantes estimulantes como el bisacodilo. Pero es muy importante empezar a tratar estos efectos secundarios para que el paciente no abandone el tratamiento con el medicamento del dolor y esto incremente, digamos, el disconfort y empeore la calidad de vida. Causas de constipación tenemos también bastantes y miren qué tratamientos de primero están los opioides. La diarrea también es un síntoma que es importante identificar y corregir en este tipo de pacientes, identificar si es algún fármaco que se está tomando, si es algún alimento que se está consumiendo de forma recurrente, y la loperamida está indicada en este tipo de pacientes. El hipo también es un síntoma que describen varias guías, solamente se trata si es persistente y las guías recomiendan el tratamiento con metoclopramida, loperidol, nifedipino o gabapentina, pero primero hay que evaluar todas las causas de este y lo importante es que el paciente se sienta tranquilo, que esté en un ambiente agradable, que esté en un ambiente hogareño, identificar si hay algún fármaco que le puede estar empeorando estos síntomas en alguna posición. El delirium está presente en muchos pacientes que están en cuidados paliativos, más que todos los que han tenido hospitalizaciones prolongadas. Lo dividimos en 3 subgrupos, que es hiperactivo, hipoactivo y mixto. Digamos que cualquier forma de delirium genera un gran sufrimiento no solo para el paciente, sino también para la familia. Por eso es muy importante identificarlo y seguirlo de forma ambulatoria. Los neurolépticos son los medicamentos de primera línea. El haloperidol se recomienda como una fármaco de elección para este tipo de síntomas. Bueno, la depresión es muy común en este tipo de pacientes, en esta población. Digamos que lo que nos dicen las investigaciones es que ellos refieren bajo estado de ánimo, desesperanza, ansiedad, eso lo vemos diariamente. Hay mayor aislamiento social, hay interrupción del sueño, hay cambios en el apetito, en el peso. Entonces es muy importante resolver todas las dudas que el paciente tenga, mirar si está en seguimiento con psicología, si no para derivarlo, y también evaluar la red de apoyo que tenga el paciente, porque la depresión entonces nos va a incrementar las estancias hospitalarias, disminuye la calidad de vida y también limita la posibilidad de que el paciente quiera seguir cuidando de sí mismo. Tenemos también varias escalas para esto, acá les doy unas muy completas que son el cuestionario de depresión de Beck. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos de elección? Entonces tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los de recaptación de noradrenalina, que es el tratamiento de elección. Y acá muy importante les quiero resaltar que hay unos antidepresivos como la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, la fluoxamina, que inhiben la transformación de agentes antineoplásicos. ¿Esto qué puede hacer? Puede disminuir la eficacia y puede aumentar la toxicidad. Por eso es importante saber en qué tratamiento está en el paciente para no
agregar un medicamento que nos aumente la toxicidad de este. La ansiedad también la vemos en este tipo de pacientes, por eso es importante dar seguridad y tranquilidad en la consulta, resolver las dudas y derivar apoyo psicológico. Acá tenemos también otra tablita que es el inventario de ansiedad de Beck. El insomnio, digamos que es el trastorno de sueño más frecuente, de mayor prevalencia, tiene muchas consecuencias negativas en este tipo de pacientes y en estos pacientes también requerimos un apoyo de estrategia cognitivo-conductual por parte de psicología. Generalmente este apoyo lo tienen en los centros de cuidados paliativos, pero es muy importante hacer énfasis de qué manejo interdisciplinario está teniendo el paciente para poder ayudarlo de la mejor forma. Las benzodiazepinas se utilizan ampliamente en este tipo de síntomas. Bueno, y aquí les dejo algunas medidas de higiene del sueño. Entonces, retirar la parte del televisor, no ver el celular justamente antes de dormir, horas antes, mantener un esquema regular del sueño, ojalá acostarse a una hora que sea muy regular, evitar la cama durante todo el día, solo utilizarla para dormir, disminuir la parte del ruido, ejercicio ligero antes de dormir. Entonces acá les doy estas recomendaciones que se las pueden dejar escritas y explicárselas a los pacientes en la consulta. Las úlceras por presión. Es muy importante hablar con los cuidadores sobre esto, sobre los cambios posturales, sobre la adecuada nutrición, la adecuada hidratación de la piel, porque acá lo que necesitamos es tener el mayor confort posible, ya que una úlcera por presión o estar siempre sobre la misma extremidad, sobre la misma zona cutánea, puede derivar a mayores complicaciones, como ustedes ya las saben, como infecciones, como estancias hospitalarias prolongadas. Bueno, acá traigo algunas causas de la incontinencia urinaria. Bueno, si tenemos un paciente hay que revisar minuciosamente qué le está generando la incontinencia urinaria, si es algo farmacológico, si es algo, por ejemplo, la vejiga hiperactiva. Generalmente este tipo de síntomas mejoran mucho con fisioterapia de piso pélvico, si es posible por la condición del paciente. Y por ejemplo en estos casos que tenemos por ejemplo en la serie variados MIPRES por pañales, es muy importante que adjunten la historia clínica si uno no conoce al paciente. ¿Por qué? Porque es muy factible, no sé si a ustedes también les ocurre, que lo rechacen por la talla, porque la justificación no fue suficiente, porque el diagnóstico fue erróneo, y esto digamos que va dilatando, va retrasando la comodidad de estos pacientes que a veces no tienen con qué comprar esa cantidad de pañales que necesita el paciente. Entonces es muy importante hacer un seguimiento a los MIPRES, a la aprobación de estos. Bueno, causas de retención aguda de orina son bastantes y miren la primera, consumo de opiáceos. Acá les traigo algunos medicamentos que generan retención aguda de orina y bueno, vamos a pasar a la parte del tratamiento. Como vemos tenemos varias herramientas como las escalas y es indispensable evaluar detalladamente la parte del dolor o la parte del síntoma que el paciente esté relatando para poder dar un abordaje adecuado. Bueno, recordemos que lo importante es maximizar la funcionalidad del paciente y mejorar la calidad de vida de este. Y la información, como se los he dicho en repetidas ocasiones, es importante que sea de forma oral y escrita sobre el tratamiento. Bueno, siempre la vía oral es la vía de elección. Podemos tener algunas indicaciones para pensar en una vía alternativa, como son la disfagia severa, la presencia de náuseas y vómitos, la debilidad extrema, síndromes de mala absorción. Bueno, en el tratamiento acá les traigo unos puntos claves, como la administración de fármacos que debe ser titulada progresivamente, no empezar con dosis muy altas, sino empezar con dosis mínimas que generen confort. Bueno, el esquema analgésico, ojalá siempre establecer si es posible con el medicamento una dosis de rescate. Vamos a ver la escalera analgésica de la OMS. Y la morfina, digamos que es un tratamiento, es una muy buena elección. En el tercer escalón se recomienda iniciar fármacos neuromoduladores en el tratamiento del dolor neuropático. Ya vamos a ver que tenemos tratamientos coadyuvantes que nos mejoran a potenciar los otros medicamentos y que el paciente tenga un mejor control del dolor. Bueno, ¿qué se considera, digamos, un buen control del dolor? Es cuando el paciente carece de dolor la mayor parte del día, tiene pocos episodios de dolor leve, EVA 1 a 4, o requiere menos de 2 rescates diarios con un buen balance de analgesia.
¿Listo? ¿Qué es un mal control? Es cuando el paciente pasa la mayor parte del día en una escala de dolor severo o moderado y requiere más de 3 rescates por día o tiene efectos adversos incapacitantes. ¿Qué es importante cuando se establece un tratamiento? El seguimiento. O sea, monitorear la respuesta, los efectos adversos, los efectos secundarios, si hay que cambiar el medicamento, si hay que disminuirlo, para que el paciente tenga buena adherencia a este. No voy a profundizar acá, solamente les traigo esta tablita para recordarles que es muy importante clasificar el dolor porque de acá se va a derivar un buen abordaje. Entonces acá lo tenemos en duración, agudo crónico, el mecanismo fisiopatológico que puede ser somático, visceral, neuropático mixto y el curso que puede ser basal o irruptivo. Vamos a hablar de algunos de los medicamentos de uso frecuente porque son muchos, entonces quiero traer como algunos de los más relevantes. Vamos a hablar de la escalera analgésica de la OMS. Recordemos que se divide en 3 escalones: analgésicos no opioides, opioides débiles y opioides más potentes. Acá les traigo una recomendación de la Guía Colombiana de Cuidados Paliativos. Digamos que divide las 3 escaleras en leve, moderado e intenso, y si no se controla con los medicamentos en el primer escalón, pasará al segundo escalón. Miren que abajo dice terapia adyuvante, entonces se debe considerar en cualquier situación, o sea, en cualquier fase. ¿Listo? Bueno, 5 recomendaciones del uso adecuado de opioides. Siempre administrar los medicamentos en horario fijo, no decirle al paciente cada 12 horas, sino por ejemplo a las 8 de la mañana a las 8 de la noche, es mucho más fácil. Tendremos una mejor adherencia. Ojalá la primera y la última dosis del día que puedan coincidir con la hora en la que se levanta y se acuesta el paciente para tener un mejor control. Y el uso de dosis de rescate que sea del 10 al 20%. Utilizar siempre la dosis más baja efectiva, esto es muy importante. Si con una dosis muy baja el paciente tiene buen control del dolor, no tiene efectos secundarios, tiene buen confort, esa es la dosis del paciente. Siempre preferir la vía oral. Luego la vía subcutánea. Bueno, acá les quiero hacer énfasis, por ejemplo, en las IPS podemos utilizar el tramadol subcutáneo y con este tenemos un muy buen control del dolor, por ejemplo, en las crisis. Pero hay que colocar que sea subcutáneo en la observación y que enfermería lo aplique de forma subcutánea para que tenga mayor duración durante el día. Vamos a hablar sobre unos punticos cortos de cada uno de los opioides. Entonces la codeína les voy a colocar una dosis inicial recomendada en todos, pero recuerden que la mejor dosis para el paciente es con la que tiene el control y con la que tiene menores efectos secundarios. Tenemos presentaciones con acetaminofén y con diclofenaco. Y abajo les voy a colocar la equianalgesia. En este caso 1 miligramo de morfina vía oral, siempre va a ser con morfina vía oral, que se va a hacer la equianalgesia. Equivale a 10 miligramos de codeína. En tramadol tenemos muchas presentaciones. Tenemos que viene solo compuesto. Utilizamos bastante las gotas. Y tenemos que 1 miligramo de morfina vía oral son 10 miligramos de tramadol. Bueno, hidrocodona, entonces este lo tenemos compuesto, lo conocemos comercialmente como Sinalgen. Y 1 miligramo son 10 miligramos de hidrocodona. Tapentadol, que ya he visto varios pacientes que están con tapentadol. Tenemos de liberación inmediata o de liberación prolongada. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando nos dejan fórmulas para transcripción, ya que un retraso, digamos, en la entrega de este tipo de medicamentos por algún error en digitación significa que el paciente va a permanecer esos días que no tenga el medicamento sin control del dolor. Entonces esto es muy importante. 40 miligramos de morfina vía oral representan 100 miligramos de tapentadol. Acá me voy a detener un momento en la morfina, ya que su uso es muy amplio. Tenemos varias presentaciones en ampolla inyectable, solución oral. Recordemos que la equivalencia de la morfina intravenosa y oral es distinta. 1 miligramo intravenoso equivale a 3 miligramos en vía oral y una gota de morfina equivale a 1.5 miligramos. Es más fácil hacerlo de 2 en 2, o sea, ya porque 2 gotas equivalen a 2.5 miligramos. Acá les traigo un pequeño ejercicio, ya que he tenido algunos pacientes que estaban hospitalizados con morfina intravenosa y si al darles de alta, por ejemplo, no les dejan la morfina vía oral, esos pacientes no van a tener un buen control del dolor, ya que estaban con dosis importantes de morfina, y si salen con un acetaminofén o con un AINES, el control del dolor no va a ser el mejor. Entonces es muy importante que ustedes recuerden la equianalgesia.
para pasar de forma hospitalaria a forma ambulatoria, por si en algún momento en el alta no queda muy claro, ustedes lo puedan ordenar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un paciente que está recibiendo morfina intravenosa de forma intrahospitalaria y necesito que siga con esa misma dosis de forma ambulatoria para que tenga un buen control del dolor. Entonces este paciente reciba 4 miligramos cada 4 horas. Entonces 4 miligramos por 6 porque eran 6 veces al día. Lo pasamos a lo que recibían todo el día para que nos quede más fácil. Serían 24 miligramos al día. Esto lo multiplico por 3 porque ya sabemos que intravenoso y ahora lo debemos multiplicar. Serían 72 miligramos. Como ya sabemos que una gota representa 1.25 miligramos, entonces serían total 58 gotas. Como serían 6 veces al día, entonces dividimos 58 gotas dividido 6, serían 10 gotas cada 4 horas, ¿cierto? Esta sería la dosis por horario. Y digamos que el paciente tenía de forma intrahospitalaria rescates, entonces el rescate del 10 al 15%, serían 7.2 miligramos, lo redondamos a 7, entonces 7 dividido 1.25 serían 5.6 gotas, para que nos quede más fácil siempre redondearlo. Entonces, por ejemplo, este paciente quedaría con una dosis de 10 gotas cada 4 horas y 5 gotas de rescate a necesidad. Acá es muy importante el seguimiento, explicarle a los pacientes cómo se utiliza el rescate. Los rescates solamente se utilizan cuando el paciente tiene un pico de dolor, tiene mayor intensidad y falta más de una hora para la próxima dosis por horario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el paciente toma 10 gotas cada 4 horas, le dejamos 5 gotas de rescate. Si lo toma por horario sería, por ejemplo, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 6 y 10 pm. Y le dejamos escrito que los rescates los puede utilizar entre las 11 y la 1, entre las 3 y las 5. Siempre en la próxima cita ambulatoria de estos pacientes con opioides es muy importante preguntar cuánto de rescate están utilizando en promedio para mirar la necesidad de incrementar la dosis por horario, porque la idea no es que el paciente entre cada dosis por horario tenga un rescate, porque entonces no estamos teniendo un buen control del dolor. Bueno, la oxicodona, recordemos, la dosis inicial es la mejor tolerada por el paciente, control del dolor y menos efectos secundarios. Tenemos varias presentaciones en comprimidos, en tabletas y en inyección, y 2.54 miligramos de morfina vía oral representan 1 de oxicodona. La hidromorfona la tenemos en solución inyectable y en tabletas. 5 miligramos de morfina representan 1 miligramo de hidromorfona. La buprenorfina la tenemos en parches, un parche de 35 microgramos representa entre 60 y 80 de morfina vía oral, es muy potente. Fentanilo en parches, lo tenemos en parche transdérmico, dura más o menos 72 horas, viene de 25 microgramos y un parche de fentanilo de 25 equivale a 90 miligramos de morfina. Bueno, la metadona es bastante potente, digamos que la equianalgesia es diferente, viene de 40 miligramos y 10 miligramos en tabletas. Les dejo la equianalgesia acá abajo porque es por los rangos en los que esté tomando morfina, 30, 90, 90, 300 o mayor de 300. Bueno, y les voy a dejar dos tablitas con la equianalgesia de opioides, con la que la entiendan más fácil, va a ser con la que se van a quedar. Y como les dije al principio, como quiero que esto sea una herramienta de búsqueda, quiero que tengan estas diapositivas por si en algún momento las consideran útiles, las puedan buscar o tomar un pantallazo o tener una foto en el celular. Acá les dejo la tabla de equianalgesia. Y aquí les dejo otra forma, que digamos que es por conversión al multiplicar o al dividir, y acá al ladito les dejo un ejemplo para que no se enreden. Bueno, solo les voy a mencionar y dejar algunas tablitas de analgésicos coadyuvantes, ya que recordemos que, por ejemplo, para el dolor neuropático muchas veces estos pacientes solamente con opioides no se controla ese tipo de dolores. Les voy a dejar algunas tablas con indicaciones, dosis recomendada, presentación, interacción y contraindicaciones de algunos pacientes coadyuvantes que se utilizan frecuentemente, como el ketorolaco, el diclofenaco, la carbamazepina, el clonazepam, alprazolam, amitriptilina, la haloperidol, del cual hablamos anteriormente, fluoxetina es muy utilizado, imipramina, fentanilo, gabapentina, la iosina, metoclopramida también sabemos que es primera lección, dexametasona, difenhidramina, y acá les dejo, digamos que este algoritmo que nos recomienda la guía de cuidados paliativos,
acá lo único que quiero que nos enfoquemos es que miren, se hace la valoración, se hace el control o el seguimiento y digamos que se evalúa si hay mejora en la calidad de vida. Eso es lo que más nos interesa. Bueno, y para finalizar, recordemos que los cuidados paliativos no solo se enfocan en medicamentos, en farmacológicos, también en la parte no farmacológica y hay que dar un muy buen enfoque psicosocial, emocional y espiritual. Entonces, tener claros los aspectos relativos al momento vital, significado e impacto de la enfermedad, estilos de afrontamiento, cómo es la red de apoyo, cómo son las relaciones, si el paciente sí tiene un buen apoyo, los recursos espirituales, las creencias, las circunstancias económicas, para evaluar cuál es la mejor forma en la que podemos ayudar a este paciente. Acá les dejo la bibliografía por si quieren profundizar. Y listo, eso fue todo. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día.